Hola, buenos días, estimado público, y me permito decir estimado público porque los organizadores estiman que hay en el recinto unas 800 personas, y ese es el famoso público estimado o estimado público. En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Como grandes admiradores de Lelutier, ya teníamos ganas de dedicar un programa a este tema. Y no vamos a hablar del irrepetible grupo de músicos y cómicos argentinos. Hola, José. Buenas, Antonio. No vamos a hablar de ellos, pero sí de algo que fue su sello de identidad. Que no es el oficio de luthier. No, todavía no vamos a tocar ese tema. En este programa, ¿de qué vamos a hablar? Pues de los artificios y juegos del lenguaje. Eso es. Este programa se lo vamos a dedicar a los artificios y juegos del lenguaje. ¿Qué relación tienen con Lelutier? Bueno, cualquiera que los conozca sabrá que una de sus señas de identidad era precisamente esa habilidad que tenían para jugar con el lenguaje. Y aunque para muchos intelectuales y tipos serios los juegos del lenguaje son una perversión, para muchos escritores, poetas y lingüistas los juegos del lenguaje son una puerta a un mundo de infinitas posibilidades. Tanto es así que el gran Ferdinand de Saussure pretendió encontrar, a través de un estudio que le llevó más de 3 años, un sentido y un patrón al uso de diferentes artificios y juegos del lenguaje en la literatura, lamentablemente sin éxito. Y eso es así porque, aunque el juego tiene unas reglas pautadas y consensuadas, en cualquier expresión de un hecho abstracto hay una metáfora, y tras ella un juego de palabras. Esto según nos dejó dicho el historiador Johann Huizinga en su obra sobre el juego Homo Ludens. Y siguiendo con esa línea de razonamiento, o quizá razonando fuera del recipiente, para el lingüista Pierre Giraud, un juego es una actividad gratuita, es decir, sin función y, a menudo, desfuncionalizada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si la función de las palabras es significar para poder comunicar con precisión, el juego de palabras es un ámbito en el que las palabras dejan de significar. ¿Y tú estás de acuerdo con esa idea, José? Solo en parte. Es verdad que en un primer momento en el juego de palabras dejan de significar, pero dejan de significar lo que significaban. Lo que hace el juego de palabras es reasignarle un nuevo significado que cobra vida propia. Además, son una muestra de ingenio porque, a pesar de lo que dicen algunos, los juegos de palabras no son nada fáciles. No, para nada, y no siempre tienen un sentido humorístico. Es más, voy a citar un tipo serio para defender nuestra tesis. Para Eugenio Coserio, el lenguaje literario, en su función poética, es el espacio donde el lenguaje se puede expresar y desarrollar en toda su plenitud. Y aquí, para mí, entra la habilidad del escritor o escritora para jugar con las palabras y conseguir creaciones que exploten todo ese potencial del lenguaje. El escritor o escritora y el ludolingüista. Porque en este programa vamos a prestar especial atención a este último, el ludolingüista como especialista en dominar todas esas posibilidades y mecanismos de juegos del lenguaje. En realidad, un escritor puede ser un ludolingüista, así como un enigmista, un pedagogo, un publicista, etc. Cualquiera que se aventure a jugar con las palabras, independientemente de cuál sea su propósito, es un ludolingüista. Damos con esto por introducido el tema del programa de hoy y vamos a ver cuáles son esos mecanismos del lenguaje. José, tú diste durante un par de años clases de estilística de la lengua española en una universidad rusa. Imagino que en tus clases explicarías algunos de estos mecanismos, ¿no? Algunos sí, aunque es verdad que el campo de la ludolingüística va finalmente por otros derroteros porque la estilística busca moldear un texto con diferentes fines comunicativos o, valga la redundancia, estilísticos. Pero es cierto que ambos campos, estilística y ludolingüística, comparten algunos aspectos. Pues imagínate que estás en tu antigua universidad en Rusia y explícanos un poco esto que estás comentando, por favor. Ok. Dobre утро, дорогие студенты! Сегодня я хочу объяснить вам различные стилистические механизмы, которые... Pero no tan rápido, cerebrín. Mejor imagínate que ese día no fueron a clase tus estudiantes y para no quedarte con las ganas de explicar el tema, me llamaste y me lo explicaste a mí, en un idioma que yo pueda entender y la audiencia también. Vale, que como me has dicho que me imaginé que estaba en clase, pues me he metido demasiado en el papel. A ver, en estilística tenemos 2 grandes bloques. El de los medios expresivos, por un lado, que se basan en mecanismos de sustitución de unas palabras por otras,
Aquí encontramos, por ejemplo, la hipérbole, la metáfora, la litote, la metonimia, etc. Y por otro lado tenemos los recursos estilísticos que se basan en la especial combinación de signos lingüísticos en el discurso. Aquí encontramos el símil, los diferentes recursos para comparar, la antítesis, la paradoja, etc. ¿Y estos mecanismos existen también en la ludolingüística? Especialmente del segundo grupo, los que tienen que ver con la combinación de signos lingüísticos. Pero sí, podríamos decir que sí. Hay un libro, que para mí es como un libro de cabecera, que hace una división muy pormenorizada de estos artificios. ¿Sabes de qué libro te estoy hablando? Claro, si me lo has prestado en más de una ocasión. Se trata de Verbalia, Juegos de Palabras y Esfuerzos del Ingenio, de Marius Serra. Ese es. Pues en Verbalia, Marius Serra hace una clasificación en artificios de combinación, de adición, de sustracción, de multiplicación y de sustitución. Dentro de cada una de estas categorías que he citado, también habrá subcategorías. Te propongo un juego, compañero, para no hacer el programa muy teórico, que no estamos en una de tus clases. No te enfades, que ya sé que en tus clases os pasáis la mayor parte del tiempo jugando. Vamos a lanzarnos cada uno un artificio o juego de palabras y el otro tiene que adivinar de qué tipo de artificio se trata. Pues me parece muy apropiado, mira, empiezo yo. Salta Lenin el Atlas. Uf, empieza fuerte. Dame una pista, anda. A ver, si la escribes, igual lo ves más claro. Venga, toma nota que te la repito. Salta Lenin el Atlas. A ver... Vale, ahora, es un palíndromo. Punto para ti. El palíndromo, que viene de palin, que significa de nuevo, y dromos, recorrido, es un artificio del lenguaje que implica que una palabra u oración pueda leerse de igual forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Pasa con palabras como oro, y en esta frase en latín, que me parece maravillosa, de Sidonio de Apolinar, Roma tibi subitu motivus ibit amor. Atento que te lanzo yo otro artificio. Ortografía. Uf, si no te conociera, te tendría que pedir más de una pista. Eso es un empotre. Pasamos demasiado tiempo juntos. Tienes razón, es un empotre. En la palabra ortografía nos encontramos empotrada la palabra orto. Es decir, que el empotre es un artificio del lenguaje muy ingenioso y complejo. Para conseguir un empotre, debemos insertar una palabra en el cuerpo de otra para obtener una tercera. En ortografía, por ejemplo, tenemos oro y grafía. Al empotrar la T detrás de la R de oro, tenemos como resultado una tercera palabra, ortografía. Madre mía, orto, empotre, mira que puedes llegar a ser retorcido. A ver, para esta no te pienso dar ninguna pista. Ahí te van unos versos de Góngora. Díceme que hace lo pico contra mí versos adversos, pero si yo versifico, con el pico de mis versos, a ese lo pico, lo pico. Hombre, está clarísimo, eso es una poesía. Uf, te debería quitar el punto de antes. A ver, concreta, Mangarrián. Es una poesía que contiene un calambur. Muy fino, compañero. ¿Y qué es el calambur? Pues se trata de un artificio de la lengua que consiste en reagrupar los vocablos de un enunciado o ciertas sílabas que forman parte de esos vocablos. El resultado, aunque el sonido de estos vocablos es el mismo, el significado de estos cambia. Venga, ponme uno difícil. Centrifugado. Esta la tengo clara y me voy a recrear antes. En 1974, George Perec escribió Ulsagación, un texto poético con este artificio del lenguaje que has usado. Un libro que haría las delicias de cualquier ludolingüista, dicho sea de paso. Muy bonito e interesante, pero no has dicho cómo se llama el artificio que he usado. Perdón, me he dejado llevar por la emoción. Se trata de un heterograma. Ahora sí tienes tu punto. Un heterograma es una palabra en la que no se repite ni una de sus letras. En el libro que citamos al principio del programa, Verbalia, Marius Serra nos cuenta que en una carta de 1940, Simone de Beauvoir se había pasado el día buscando palabras de 10 letras sin ninguna repetición. Pues es una buena forma de pasar el día, ¿eh? Ya quisiera yo tener tiempo para eso. No te quejes, que ya sé que te pasas el día haciendo este tipo de juegos con tus hijos. Mira, pues me has dado una idea para el siguiente. Atento a los siguientes versos de Unamuno. Le puso ese piso que pasa hondo hastío, donde posa sin coser. Es otra cosa, no lo que quiso. No casa. Presa del piso, sin prisa, paso una vida de prosa. Pues esta me la sé porque este recurso me lo explicaste cuando grabamos aquel programa que titulamos Una ración de pollas. Se trata de la paronomasia. Nada, que no vas a fallar una, ¿eh? Exacto, se trata de la paronomasia. Si nos fijamos, Unamuno parte de la palabra puso y haciendo uso de un solo cambio, llega a piso. Y de piso, con otro cambio, llega a pasa. Es decir, la paronomasia asocia dentro de un mismo texto palabras que presentan una semejanza fónica, pero distinto significado. Recuerdo que a propósito de ese programa, en el que comentábamos las dificultades más frecuentes de los estudiantes extranjeros que aprendían español,
uno de los errores más comunes estaba asociado a la paronomasia. Por ejemplo, decir cojones en lugar de cajones. Muy bien traído. La paronomasia es un artificio de la lengua al que podemos jugar de manera consciente y lúdica, como hago yo con mis hijos, o que se puede producir de manera inconsciente. Recuerda que al principio del programa citamos ese intento de estudio del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, por el que intentó encontrar artilugios de la lengua provocados de manera inconsciente en la literatura. Aunque el estudio no llegara a publicarse ni a buen puerto, está claro que la intención era buena y no iba por mal camino el bueno de Saussure. Venga, te lanzo el último. Quisquilloso. No podías terminar el programa sin faltar. No te ofendas tan rápido. Quisquilloso. Quisquilloso es la palabra que te propongo. Ya lo sabía, solo estaba ganando tiempo para pensar. Eso es un poligrama. Correcto. A diferencia del heterograma, el poligrama lo que busca son palabras en las que cada letra se repita un mínimo de 2 veces. En quisquilloso tenemos 2 Qs, 2 Is, 2 Os, etc. Bueno, la lista de artificios y juegos del lenguaje es muy grande y no nos queda más tiempo en este programa. Lo que sí vamos a hacer, Antonio, es un anuncio. Dale tú, que eres más solemne que yo para estas cosas. Ahí va el anuncio. Por si aún no lo sabíais, en la plataforma iVoox hemos comenzado una serie de episodios de índole ludolingüista. En esta serie encontraréis un peculiar recorrido por el abecedario y el origen de algunas de las palabras más curiosas que solemos usar habitualmente. Se trata de contenido exclusivo para quienes tengáis a bien apoyar a Totus Podcast con una pequeña aportación mensual. Y esta serie exclusiva se llama Historia de las Palabras. Para quienes ya contribuís a la continuidad de Totus Podcast, es una manera que tenemos de agradecer vuestro apoyo. Y si no os habéis suscrito aún, ya sabéis, instalaros la aplicación de iVoox, buscad a Totus Podcast y desde solo 1,99 € al mes tendréis acceso al contenido exclusivo que iremos elaborando. Desde 1,99 € al mes. Oye, que si alguien quiere aportar más, pues más ventajas tendrá. Os animamos a visitar nuestra web y consultar nuestros niveles de suscripción. Una vez más, ahora y siempre, quedamos agradecidos por vuestro apoyo y por animarnos a seguir haciendo. Muchas gracias de nada. Pues eso, gracias muchachas. No, que diga, muchas gracias. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.